Mi nombre es Lucas, Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un nuevo episodio de la serie Crecer en Paz. Hoy vamos a hablar del karma, pero no del karma desde el punto de vista religioso o simbólico, sino que vamos a hablar desde la mirada más basada en evidencia, más crítica al respecto de este concepto. Primero, vamos a traducir qué es karma. Karma habla de la relación entre causa y consecuencia. Dice que todo lo que sucede tuvo una causa anterior. Así que una de las cosas que el budismo dice es que nada empieza o termina, porque nada tiene una existencia propia, es decir, nada existe de manera sólida, sino que todo va cambiando, interrelacionándose una cosa con la otra. Y entonces el karma es cuando una acción o la falta de una acción impacta sobre otra cosa y la modifica, cosa, persona, etc. Vamos a avanzar un poquito más sobre este concepto. Cuando escuchamos la palabra karma muchas veces pensamos en el destino o en la suerte. Sin embargo, en el contexto budista, karma es una ley de causa y consecuencia, pero que no está monitoreada por ninguna entidad divina, sino como una especie de carambola cósmica cuando una gota de agua cae sobre un- una porción de tierra, el agua se filtra a través de eso y permite que por ejemplo, la semilla germine, o cuando decimos una palabra, esa está sujeta también a la interpretación que tienen los otros en función de las cosas que han vivido. Todo es una consecuencia de una acción anterior. En otras palabras, todo lo que haces, decís, inclusive pensás, o no haces, o no decís, o no pensás, tiene una repercusión, ya sea en el corto o en el largo plazo. Y te voy a explicar por qué esto no tiene nada que ver con lo religioso. Espérame. Hay muchos malentendidos alrededor del karma. Algunos lo ven como un sistema de castigo o recompensa, pero en realidad el karma es una simple manifestación de nuestras acciones, elecciones y también de nuestras inacciones. No hay una fuerza externa que te premie o te castigue por lo que haces en la mirada del budismo. Uno es el propio autor de ese camino. Si el karma es el resultado de nuestras acciones, significa que uno tiene un cierto control sobre nuestro bienestar. ¿Por qué no tenemos un control completo? Porque tenemos un montón de condicionamientos que nos rodean. Es decir, estamos insertos en un contexto sociopolítico, estamos insertos en una cultura, en un país, hemos tenido una determinada educación, tenemos un determinado género, edad, condición física, etcétera. Todo eso son, según la mirada del budismo, condicionamientos. Es como haber crecido en una cierta rama del árbol, no podemos pretender estar en otra. Entonces, esos ya son consecuencias de las cosas que hemos vivido. Yo aprendí mucho sobre el karma leyendo el libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol, que dice que, bueno, en realidad hay muchos libros que hablan sobre la naturaleza compleja del karma. Y comprender el karma es invaluable para ver la relación que existe entre el momento presente y lo que sucederá en el resto de nuestra vida. Nuestras acciones resultan en consecuencias. Y cuando me refiero a acciones, hablábamos recién de acciones físicas, de, de habla, de pensamiento, las inacciones también. Todo lo que hacemos afecta y lo que no hacemos también afecta. Al karma no se puede escapar porque siempre hay consecuencias de nuestras acciones. Vamos después en eso. A hablar sobre cómo no se puede escapar de las consecuencias de nuestras acciones. Estas consecuencias las vamos a experimentar venir hacia nosotros de diferentes formas y tiene que ver con cómo creamos nuestros hábitos. En el futuro nos vamos a encontrar con los mismos entornos donde nuestras acciones originalmente ocurrieron. ¿Por qué?
porque vamos eligiendo a lo largo de la vida y nos acercamos más a lo que es habitual en nosotros. Y finalmente se va a convertir en el recipiente también de nuestras acciones. Las consecuencias habituales tienen que ver con nuestro estado mental y nuestras acciones. Las consecuencias medioambientales tienen que ver con nuestro entorno. Y las consecuencias personales tienen que ver con nuestras circunstancias. Acá te voy a mostrar cómo el karma es física, está basado en evidencia. Por ejemplo, si nosotros somos generosos con alguien, las tres consecuencias serían así. Es probable que volvamos a ser generosos en el futuro. Es una consecuencia de hábito. Y si el resultado de nuestra acción generosa es negativo, entonces podremos pensar que la generosidad es algo malo. En realidad no es algo malo. Hemos tenido esa circunstancia y entonces reaccionamos frente a ella teniendo en cuenta la circunstancia como sucedió o tomamos a la generosidad como algo más grande. Hay personas que creen que ser buenas personas es malo porque la gente se aprovecha, sin darse cuenta que, a decir verdad, el problema es la puesta de límites y con quién somos buenas personas. Ser buena persona nunca es malo. El problema es cuando no ponemos límites y alguien se aprovecha de nosotros o nos traiciona. También vamos a encontrarnos, si somos generosos, con consecuencias en el medio ambiente, donde también nos acercamos a otras personas que van a ser generosas. Esto tiene que ver con que si a mí me interesa, por ejemplo, no sé, Star Wars, y hablo de lo que me interesa como una cuestión auténtica que tiene que ver conmigo, y sabes que a mí me gusta mucho, eh, me gusta mucho Star Wars. Me parece divertido y es algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y ahora mi adultez. Y eso hace que la gente que rechaza ese gusto que tengo se aleje de mí y cree un ambiente donde la gente que me rodea es afín a eso. Eso es lo que se llama una consecuencia de medio ambiente. Y después la tercera es que vamos a ser seguramente receptores de la generosidad de otro, que esto es una consecuencia personal, porque esto también lo que va vuelve. Si nosotros somos violentos con alguien, probablemente la persona del otro lado sea violenta con nosotros. Es una consecuencia de nuestras acciones. Entonces, cuando tomamos la consecuencia habitual, la de medio ambiente y la personal, podemos entender que nuestras acciones generan la forma en la que nos van a tratar en el futuro. Si, por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo, si un colega o alguien a quien amamos nos habla de una manera que despierta nuestro enojo, estas van a ser las tres consecuencias que nos van a seguir. Primero, la consecuencia habitual va a ser que vamos a volver a entrar en situaciones de enojo similares en el futuro. Después, la consecuencia de medio ambiente es que nos vamos a encontrar en un ambiente donde vamos a estar con personas enojadas alrededor nuestro. Y tercero, la consecuencia personal es que nos vamos a encontrar con personas que van a estar enojadas con nosotros. Como verás, aquí nada tiene que ver ni la suerte, ni el destino, ni siquiera tiene que ver un poder superior. Simplemente tus acciones dan lugar a otras acciones. Y cuando nosotros cortamos eso, pensando en el bien mayor, en nuestro bienestar, en qué queremos de hábitos para nosotros, qué medio ambiente queremos, qué consecuencias personales queremos en nuestra vida, entonces empezamos a tomar distancia de algunos hábitos y empezamos a tomar distancia de la reactividad. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción que tomamos como reacción de lo que sucede alrededor nuestro crea karma, crea consecuencia. Nuestra intención precede a nuestros gatillos y a nuestros pensamientos, a nuestras palabras y a nuestras acciones. La intención es la base del karma.
La buena intención genera un karma que es menos destructivo. Y las intenciones egoístas o bajas generan, por supuesto, karma que se vuelve en nuestra contra y alimenta ese, ese malestar. No hay que confundir karma con condicionamiento. El hecho de haber nacido en una familia de pocos recursos nada tiene que ver con el karma. Eso es un condicionamiento. Karma tiene que ver con las acciones que uno toma en el momento que reconoce que esas acciones son para ser revisadas y uno quiere transformarlas en dignas o éticas. A medida que cambiamos nuestro mundo interno a través de nuestros pensamientos, palabra, emoción, acción, nuestro mundo externo empieza a reflejar esos cambios. Esta mirada del karma es para contarte que si bien es cierto que lo que sucede afuera no lo podés controlar, sí podés controlar la forma en la que reaccionas a eso. ¿Y por qué es importante? Porque cuando entrenas a tu cerebro en ansiedad y en miedo, tu cerebro aprende mejor y más rápido a ser más ansioso y a tener más miedo. Y cuando uno empieza a trabajar en calma y en claridad, la mente puede pensar mejor. Esto va de la mano con una conversación que tuve con alguien hace poco que me decía que sentía que el karma no era verdad y que ella reclamaba para sí lo que consideraba que era recto. Pero la forma en la que lo hacía, desmereciendo a los otros, insultándolos, hablando mal a espaldas de esta persona a otros, inclusive mintiendo, por más que ella considerase en la semilla de sus acciones que había rectitud, a la larga terminaba mostrando el tipo de persona que es y cómo eso la iba arrastrando a la infelicidad, al miedo y a la tristeza. Esta persona cambió de trabajo, empezó a trabajar en otro lugar y, y los problemas la persiguen. Pero no es que exista una fuerza superior que haga que venga a morderla por detrás como un Pac-Man, sino que las consecuencias de sus acciones, al no ser una persona íntegra, al tratar de sembrar discordia, al tratar de ganarse el apoyo de los demás contando intimidades a las que ella ha tenido acceso porque ha sido una persona interesada en conseguir eh, cercanía con otros, a la larga esa persona empezó a llamar hacia sí un hábito, una consecuencia negativa que es que como ella no confía en nadie, nadie confía en ella. Que como en ese ambiente de desconfianza tiene que defenderse constantemente porque además de ser insegura, el resto de las personas no saben cómo trabajar con ella. Y luego, a nivel personal, termina recibiendo el resultado de esas acciones. Esto, por supuesto, al principio le resultaba imposible de aceptar porque creía que era una especie de ¿cómo fue que dijo? Como una especie de lección condescendiente para que evitase tomar para sí lo que le correspondía. De hecho, yo le decía que no tenía por qué estar de acuerdo, que solo tenía que observar el resultado de lo que pasaba, que la gente no confiaba en ella, que eso tenía que ver también con su propia falta de confianza en sí misma y que el camino empieza por empezar a analizar cuáles son las intenciones detrás de lo que uno hace. Hay que ser muy humilde en la vida porque cuando uno deja de hacerlo, uno se convierte en eh, un títere de sus reacciones, donde tus reacciones te meten en problemas y te alejan muchas veces de la solución real. Vamos a seguir con esta serie de Crecer en Paz por un par de episodios más. Este episodio del karma un poco más largo que los anteriores porque mucha gente viene preguntando al respecto de esto y quiere saber cómo salir de ese rulo
donde en vez de solucionarse cosas reaccionando, terminan metiéndose todavía en problemas mayores. Espero que sirva. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y si querés leer más al respecto de lo que hago, podés encontrarme en Instagram como @lucas.casanova.yoga y lo mismo en Threads, donde podemos conversar. Yo publico todos los días un tema y la gente va contestando y vamos interactuando al respecto. Si querés contarme lo que te parece este episodio, por favor, anda a la página de Spotify donde podés dejar tu opinión y compartir conmigo lo que pensás al respecto del karma y qué más te gustaría escuchar en esta serie de Crecer en Paz que sigue por unos episodios más. Un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarme. Namaste.